1 de la tarde en punto, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Comenzamos esta nueva de revisión de noticias aquí, en Noticias en Duna. Un día muy caluroso. Caluroso, hace calor. Yo encima estoy un poco resfriado, entonces esta combinación de todavía. resfrío con la semana más calurosa del mes, yo creo que el fin de semana no me veo con buenos ojos. Pero el fin de semana bajan las temperaturas, por lo menos eso dicen. Incluso yo en mi teléfono vi lluvia. Lluvia, no, pero eso se ha mantenido, ¿ah? Se habla del sector precordillerano de la capital, obviamente va cambiando, pero hay entre 22, 24 grados, nubes también que ahora están en el horizonte. Pero de todas maneras, hoy día se esperaba que llegáramos a 34, 35 grados. 32 yo vi hoy día en la mañana en Bajó. la dirección meteorológica. Qué bueno. Sí, 32 como Yo máxima dije para ayer, el día de hoy. No soy veranista, ni inviernista, soy otoñista, aunque no exista eso, no importa. Bueno, en estos momentos hay casi 30 grados, casi porque está en 29,8 grados de temperatura. Así que igual va a ser calor, prepárense, harto bloqueador y harta agua. Oye, noticias relevantes, hay encuestas que siguen ahí viendo y tomando el pulso de la aprobación al presidente Piñera, que de hecho cayó 11 puntos en la nueva encuesta Criteria Research, cayó 11 puntos y la percepción económica también aparece como un factor relevante. Vamos a estar ahí con algunos datos con respecto a la mirada al presidente y también al gobierno, con meses que han estado bastante movidos en términos legislativos y también del ámbito comunicacional. Hoy volvemos también a los temas que han estado muy presentes el último tiempo en la agenda. Aula Segura, por supuesto, me imagino que le suena el nombre. Bueno, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados finalmente aprobó el día de hoy en general este proyecto. La medida fue visada por 10 votos a favor y 3 abstenciones de los parlamentarios del Frente Amplio. Así que avanza esta medida que ha impulsado el gobierno del presidente Piñera. Noticias de la economía también, una inflación que anotó un alza de 0,4%. Las papas, de hecho, subieron cerca de un 27% en el mes, y los gastos comunes, muchos lo han sentido. Bueno, efectivamente en octubre también estuvo presente. Y entre otras noticias, la evaluación que ya hace la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, apuntó a mejorar la entrega pública de información, esto tras el corte de energía del día de ayer en la tarde aquí en la capital, que dejó la grande, más encima en hora peak. La línea 1 del metro no podía funcionar, gente en el centro de Santiago tratando de llegar a sus casas, pleno 6 de la tarde, 6:30, la comuna de Vitacura con muchos clientes también sin servicio eléctrico. Eran como 5 o 6 comunas de Santiago, si no me equivoco, ¿no? Sí, eran 10 comunas. Perdón, de 10 Santiago, comunas, las que quedaron sí, sin le bajé. electricidad. Oye, yo vi ayer a gente en escuela militar, hay ahí como no es como un puente, sí, donde pasan los autos. Uh-huh. Bueno, ese puente donde pasan los autos estaba lleno de peatones, como Imagínate. le habían suspendido el metro. Impresionante lo que genera un corte de electricidad, y sobre todo cuando afecta al metro de Santiago. Oye, y en noticias internacionales, vamos a Estados Unidos porque hubo un tiroteo durante la mañana. Ya se habla de 12 muertos y ya estaría identificado la persona responsable de estos disparos. Se trataría de un ex-marine. Y también en Estados Unidos, el presidente Trump el día de ayer se informó que había pedido la renuncia del fiscal general Jeff Sessions después de las elecciones legislativas. Justo después, al otro día. Claro, pero ya hay una carta que suena con fuerza con respecto a cuál estarían postulando desde la Casa Blanca para ocupar ese cargo. También vamos a estar comentando aquí en Noticias en Duna. 1:03, vamos con los titulares. La aprobación del presidente Sebastián Piñera cayó 11 puntos y la percepción económica aparece como un factor, según la última encuesta Criteria. Según el sondeo, el 17% de los encuestados argumentó que el Ejecutivo no ha mejorado el trabajo, mientras que un 14% indicó que ha percibido un aumento en el costo de la vida. La Comisión de Educación aprobó en general el proyecto de Aula Segura con el voto del Partido Comunista y la abstención del Frente Amplio. La medida fue visada por 10 votos a favor y 3 abstenciones. Ahora el proyecto será revisado en particular por la instancia. El diputado Gabriel Boric justificó el otorgamiento de asilo a Ricardo Palma Salamanca, enfatizando que en 1991 no había condiciones para un juicio justo. Sin embargo, el parlamentario esta mañana en Duna condenó el crimen de Jaime Guzmán. Yo tengo la peor opinión de Jaime Guzmán, pero eso no significa que por una persona de la cual tengo una mala opinión tenga que matarlo. Y por lo tanto tengo absolutamente claro, y en eso es lo que señalaba, que no me pierdo, de que un asesinato cometido en una democracia que era débil, que era inestable, que era protegida, que tenía a Pinochet como comandante en jefe, con todas las atenuantes que se pueden tener, sigue siendo inaceptable.
Ujú. Ahora, eso es diferente a la solicitud de asilo político que hace Ricardo Palma, que a mí me parece que tiene antecedentes suficientes como para, bueno, como lo consideró la oficina de refugiados de Francia, para ser atendida y aceptada. Entrevista completa que podrán revisar en duna.cl. Seguimos con otras informaciones porque la inflación en Chile anotó un alza de 0,4% en octubre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La variación mensual del índice de precios al consumidor se ubicó por encima de las expectativas del mercado, que apuntaba a una variación en torno al 3%. La defensa del ex senador de la UDI, Jaime Orpiz, ingresó un requerimiento de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional para que se obligue al fiscal nacional, Jorge Abbott, a declarar en el caso Corpesca. Esta diligencia, solicitada por el abogado de Orpiz, Sergio Rodríguez, ya había sido presentada con anterioridad en la etapa de investigación de esta causa. Carabineros se encuentra en alerta por el bloqueo de los gendarmes en el penal Santiago 1 y en el Centro de Justicia también. De acuerdo a los datos entregados, serían alrededor de 40 gendarmes los que impiden tanto el acceso como la salida de los imputados. Y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles apuntó a mejorar la entrega pública de información, esto tras el corte de energía en hora punta. El superintendente del organismo, Luis Ávila, precisó que se encuentran investigando lo ocurrido y que quieren tomar medidas para evitar que estos hechos se repitan. 1:06, vamos al detalle de las informaciones. Partimos con noticias relacionadas al gobierno, porque el presidente Sebastián Piñera lanzó el día de hoy una campaña llamada Tolerancia Cero a la Violencia contra la Mujer. Estaba acompañado de la primera dama, Cecilia Morel, y también de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Pla, en esta actividad realizada en el Centro Cultural GAM, en donde señaló que en el año van 99 femicidios frustrados, incluyendo el del día de hoy de una mujer de 22 años que fue atacada por su pareja esta mañana en San Miguel, y fue representando este mismo caso que el presidente Sebastián Piñera lanza esta campaña. Según las palabras del propio presidente, al día de hoy, en el año 2018, se han producido 31 femicidios consumados y 99 femicidios frustrados, incluyendo el que afectó esta mañana a Maite en la comuna de San Miguel. Tenemos que entender que no son casos aislados, sino que una larga cadena que llega hasta asesinatos contra la mujer. Así entonces, el presidente Sebastián Piñera, además de presentar esta iniciativa, enumeró las diferentes iniciativas de la agenda de género que está siendo impulsada por su administración, que están siendo encabezadas, por supuesto, por la ministra Isabel Pla, y en esto recalcó que el machismo es algo que existe en la sociedad y que el compromiso es hacer un cambio en la historia y terminar con cualquier atisbo de discriminación, lo que por supuesto, como sabemos, es un proceso que probablemente va a ser largo. Claro, campaña comunicacional que muchos también ven la situación delicada que vivió el presidente Piñera con respecto a eso, con respecto a algunos hechos donde también se ha discutido a nivel público sobre la mirada que tiene el presidente Piñera sobre el machismo y el feminismo. Se ha tenido que, de hecho, salir a dar disculpas, a aclarar dichos. Recordemos El de la falda. el de la minifalda, que fue quizás el último. También han habido algunos que, desgraciadamente, claro, pero el gobierno ha sido enfático, y en eso la ministra de Pla también ha sido enfática, en que su mirada con respecto al machismo y por sobre todo la violencia contra las mujeres es algo que no se puede permitir, y que justamente hay que, a través de la difusión y por sobre todo el endurecimiento de las sanciones a aquellos que golpean o también generan maltrato psicológico contra las mujeres, tiene que ser penado, y también generar una red de protección bastante más amplia y efectiva para que las mujeres puedan denunciar, que eso es clave. Hay también violencia a la inversa, pero evidentemente la más preocupante durante mucho tiempo ha sido de los hombres contra las mujeres, también en una violencia que no solamente se da desde el punto de vista físico y psicológico, sino que en aspectos que son quizás más complejos, desde lo cultural, desde lo laboral, porque hay una violencia también cuando pensamos que una mujer y un hombre hacen el mismo trabajo, cumplen las mismas horas, pero pueden ganar la mitad la mujer que el hombre. Así que ese tipo de cosas es bueno ponerlo en la discusión, y esta campaña que lanzó el gobierno justamente va por ese lado, más por la tolerancia cero desde la violencia física, pero englobando también las otras manifestaciones de violencia que se dan actualmente en nuestra sociedad, y no solamente acá, sino también en el resto del mundo. Hoy estaba viendo cifras y según la información que daba La Moneda, desde
desde el año 2017 hubo 44 femicidios y 115 femicidios frustrados. Así que es una buena noticia porque ahora baja, por supuesto, lo ideal es que no existiera esta situación, pero baja a 31 femicidios consumados y 99 femicidios frustrados, lo que es una cifra menor a la del año anterior. 1:10 p.m, noticia también que comentábamos en titulares, con 10 votos a favor y 3 abstenciones. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó este jueves en general el proyecto de aula segura, en general, es decir, se abre la discusión con respecto al proyecto y luego hay que pasar a la votación en particular con lo que son el articulado. Tras esta primera etapa, los parlamentarios van a comenzar la votación en particular de la iniciativa que busca fortalecer las atribuciones de directores de establecimientos educacionales frente a hechos de violencia grave. De hecho, 10 votos a favor, 3 abstenciones y dentro de los votos por parte de la oposición estuvo, si no me equivoco, la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo. En esta votación en general, recordemos, la idea de legislar, de entrar a discutir lo que es este proyecto de aula segura que ya la semana pasada tuvo un escenario bien complejo en el Senado, pero que finalmente termina con un acuerdo entre oposición, oficialismo y el gobierno. Bueno, como tú decías, Nico, ahora queda revisar en particular esta instancia que está liderada, recordemos, por la diputada del PP, Cristina Girardi, quien ya anunció que la oposición iba a realizar algunas indicaciones a esta iniciativa para poder promover el diálogo como método para enfrentar la violencia en los colegios. Ha sido un tema bastante discutido el último tiempo. Bueno, tras la votación, la titular de la comisión explicó el respaldo de la ex nueva mayoría al proyecto, señalando que lo que hemos trabajado en la oposición es buscar la posibilidad de mejorar este proyecto en aquellas cosas que todavía creemos que les faltan. Yo he leído varias entrevistas durante el último tiempo en relación a aula segura y lo que decían algunos parlamentarios de oposición era que no se pueden quedar fuera de un proyecto que la sociedad ve como fundamental para el resguardo, sobre todo de los alumnos, los profesores en los establecimientos educacionales. Así que por lo mismo el diálogo en esta instancia va a ser fundamental. Está hablando la diputada Cristina Girardi, escuchemos lo que dice. Faltan, o sea, nosotros siempre hemos dicho que la sanción sola no sirve. Que si tú solo castigas no resuelves el problema de la violencia, que es lo que plantea este proyecto de ley, y que las indicaciones que vamos a presentar tienen que ver con precisamente abordar la temática de la violencia. Si uno no resuelve, si uno no aborda el cómo relacionarnos en una comunidad, no vamos a resolver el problema de la violencia. Hay declaraciones entonces de la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Cristina Girardi, tras esta votación en general del proyecto de aula segura. Vamos a ver y estar contándoles en dunainduna.cl cómo va este controvertido proyecto de ley. 1:12 p.m, quería abordar rápidamente un tema, por supuesto, que nos tiene muy atentos. Eso es una noticia en desarrollo, este paro de los funcionarios de Gendarmería. De hecho, durante la mañana un grupo de gendarmes mantuvo bloqueados los accesos de imputados al Centro de Justicia y también el penal Santiago 1. Esto en medio de la radicalización que se anunció el día de ayer, con huelga de hambre y en su minuto también acuartelamiento. Esta situación que yo les decía, el bloqueo, se comenzó a las 9 de la mañana, se mantiene a la espera de que en su minuto llegaran fuerzas especiales de carabineros. Está compleja la situación de Gendarmería, recordemos, ya hablábamos el día lunes, si no me equivoco. Sí, el lunes. Con un vocero de los funcionarios cuando finalmente se quebró y ellos anunciaron una huelga a nivel nacional, principalmente porque la carrera funcionaria no se está haciendo, a juicio de ellos, abordada de buena manera por el Ejecutivo, representado por el Ministerio de Justicia. Ya hace varios meses se tuvo que, también sé que había quebrado la mesa y que significó la salida de Claudia Bendes, que era la directora nacional de Gendarmería, que también fue un reemplazo ahí, y el interlocutor válido del Ejecutivo ahí era el subsecretario de Justicia. Está tenso, esperemos que ahí se vayan conversando las cosas. Claramente hay posiciones de los funcionarios de Gendarmería que tienen que ponerse sobre la mesa y ser discutidas, pero ojalá pueda volver el diálogo y no llegar a estos puntos que son, por supuesto, más tensos. Hablábamos con Gendarmería, hay turnos éticos en los penales porque ellos lo decían, esta discusión por un tema laboral no puede de alguna manera ir en desmedro de la seguridad que se tiene que dar en los penales, en este caso de las personas que están presas, pero evidentemente hay otras acciones que se han tomado, por ejemplo este bloqueo en el penal 1, también en el Centro de Justicia, acuartelamiento durante la noche, tarde-noche de ayer, y la otra situación
situación que se ha estado dando, pero evidentemente hay que ver cómo va desarrollando. De hecho, hay que estar atentos a ver qué pasa. Hoy día son 40 los gendarmes, más o menos, los que están impidiendo el acceso a la salida y a la entrada de imputados, tanto en el penal Santiago 1 y en el Centro de Justicia. De hecho, desde la Defensoría Penal Pública ya están manifestando su preocupación, considerando que habían cerca de 80 imputados que permanecen en el Centro de Justicia, que están cumpliendo prisión preventiva, que se les impuso sin poder ser trasladados hasta un centro de reclusión. Por eso mismo, Mario Palma, de la Defensoría Penal Pública, está enfatizando la preocupación que existe producto de este bloqueo que están haciendo cerca de 40 gendarmes que, como contabas, Nico, ya están radicalizando un poco esta manifestación, incluso con huelga de hambre. 1:15 p.m. Otro tema que está ahí súper presente, vigente, es este asilo político que se le entregó a Ricardo Palma Salamanca en Francia con la Oficina de Refugiados y Apátridas, recordemos, independiente del gobierno, pero que también, del gobierno francés en este caso, pero que generó una mini polémica dentro de la polémica general, en términos de la que la Cancillería chilena, lo comentábamos ayer, José, había señalado de que el asesinato de Jaime Guzmán fue durante la dictadura de Augusto Pinochet y no en democracia. Salió rápidamente el gobierno, Cancillería, a hablar sobre este tema y lo que es el asilo político. Hemos hablado del proyecto que se quería presentar en el Congreso por parte de la UDI, y en el Senado, de hecho, fructificó, hay que decirlo, de repudio a este asilo político. Bueno, el día de hoy habló el canciller Roberto Ampuero. Bueno, también las declaraciones del diputado Boric. Hoy día en el programa Hablemos en Off, que claro, en el fondo de alguna forma justificaba lo que era el otorgamiento de asilo por parte de esta oficina en Francia a Ricardo Palma Salamanca, diciendo que en el 91 no habían condiciones para un juicio justo, pero por supuesto condenó en cualquier instancia el crimen de Jaime Guzmán. Sí, habló también el canciller Ampuero, estaba de viaje, de hecho tuvo ahí un entuerto en el recorrido, tuvo que estar parado en Australia, recordemos, pero llegó y conversó, de hecho, con Radio Agricultura, señalaba: aquí no ha fallado la diplomacia, dijo con respecto a esta decisión, y recalcó que la cartera está siguiendo de forma intensa la nominación de un embajador en París, que también es un tema que ha generado, claro, que ha generado discusión. ¿Por qué todavía no hay un embajador en Francia? Pero obviamente la sede en París, y es solamente un cónsul. Una ausencia que ha sido criticada transversalmente a través del Senado, porque se ha dicho justamente esta situación de Palma Salamanca podría haber sido distinta si hubiera existido un embajador, que es una figura distinta, evidentemente, en términos diplomáticos. Decía el canciller Ampuero: estas cosas transcurren siempre con mucha discreción. Estamos avanzando en él y no siempre se dan todas las condiciones para que un candidato pueda prosperar. Hay circunstancias que ciertas candidaturas pueden prosperar y otras no. La tarea del gobierno es buscar a la persona idónea, señalada durante esta mañana el canciller Roberto Ampuero con respecto a lo que es la necesidad, dicen muchos, de un embajador chileno en Francia. Oye, en cuanto a la extradición de Palma Salamanca, hoy día la tercera daba cuenta que la Cancillería está evaluando la adhesión a un convenio europeo de extradición que está vigente para los países del Consejo Europeo, que data de, acá tengo el dato, 1957, pero que también permite la suscripción a otros países que no sean miembros de la Comunidad Europea. Es decir, Chile podría estar dentro de estos 47 países que están adheridos a este tratado. De hecho, está Albania, Austria, Italia, Malta, Francia, y justamente hay dos países que destacan, que es Malta y Francia. Malta por Alberto Chang, claro, que no pudo ser extraditado, y también por Palma Salamanca. Así que esta posibilidad la están viendo con harto esfuerzo dentro del gobierno para poder adherirse al convenio europeo de extradición que está vigente. Oye, ha habido todo un tema, mucho yo he escuchado en radio, en algunos escritos también en la prensa y en televisión, que hablan de que hacen una evaluación con respecto a este tema de Chang y Ricardo Palma Salamanca. Dicen: ¿será que a nivel internacional se duda de que se puedan dar juicios justos y que el Estado de Derecho impere en Chile? Esa era como la pregunta que se daba, y algunos reflexionaban con la idea de que a nivel internacional Chile no es un lugar donde está el Estado de Derecho. Yo creo que eso se escapa un poco de las manos, porque aquí estamos hablando de dos hechos en particular. En el tema de Chang, donde hubo un cambio en la petición por parte del Ministerio Público cuando se iban a acoger al Tratado de Palermo, donde la clave era el lavado de activos. Hubo un cambio no en la configuración del delito de lavado de activos
para Chang, pero sí para los socios del Grupo Arcano. Eso, a mi entender, eso habría cambiado un poquito la situación, dice los abogados querellantes de Alberto Chang. Y el tema Palma Salamanca, bueno, otro punto, porque ahí el tema de los actos políticos y las fechas también. Las fechas que también estábamos conversando, la oficina de refugiados, ya la OFTRA, gracias. Que dicen que es, o sea, no dicen, es independiente del gobierno. Yo no sé si poner en juicio que el mundo piense que en Chile no hay un Estado de Derecho efectivo, no se pueden dar las garantías y no hay un juicio justo, considerando también que son dos casos relevantes, importantes, pero son dos casos. No tengo el número, desgraciadamente, de cuántas personas han sido extraditadas a Chile por este tipo de hechos. Bueno, hay Arturo Hernández Norambuena, por ejemplo, un tema que sigue ahí, Galvarino Paolaza, ahí podemos ir sumando, pero son casos icónicos. Si nos vamos a los casos particulares de delitos menos públicos, voy a buscar, me quedo con la tarea pendiente del número de cuánta gente extraditada, porque ahí obviamente uno podría decir, efectivamente, casos y casos son distintos. Vamos a ver. Un tema que por supuesto va a dar para mucho. 1:20 minutos, revisamos noticias internacionales. El asesino del bar de California fue identificado como Ian Long, un ex militar de 29 años. Las autoridades usaron una huella digital del cadáver para cotejar sus datos, ya que no portaba un documento cuando cometió el ataque que dejó 12 víctimas fatales. Donald Trump forzó la renuncia del fiscal general tras una batalla por la trama rusa. Jeff Sessions presenta su dimisión a petición del presidente un día después de las elecciones legislativas. Detuvieron en España un francotirador que planeaba el asesinato del presidente Pedro Sánchez. El hombre fue arrestado en Cataluña luego de manifestar repetidas veces en un grupo de WhatsApp sus intenciones de llevar a cabo el magnicidio del líder socialista por sus intenciones de trasladar los restos del dictador Francisco Franco. Y Rafael Correa acusó una persecución política tras ser llamado a juicio por su presunta participación en el secuestro de un opositor en el año 2012. Para el expresidente de Ecuador, que afronta una orden de prisión preventiva, la acción judicial está plagada de irregularidades y que no tiene ningún futuro. 1:22 p.m, lo comentábamos nuevamente, un hecho de violencia y de sangre en Estados Unidos, específicamente en un bar en California. Un ex marín armado irrumpió en un local donde se celebraba una fiesta universitaria. El atacante de 28 años, muerto y que después fue identificado como Ian Long, ex militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Este hecho sucedió a las 11 de la noche con 20 minutos hora local en el Borderline Bar and Grill, que se encontraba en la localidad de Thousand Oaks, un pueblo de suburbios acomodados al noroeste de Los Ángeles. 12 víctimas fatales, este es el número 13. El número 13, claro, era el asesino, entonces habían 12 víctimas y se suma más la muerte del 13º, que es la muerte de Ian Long, un veterano exmarín que había padecido estrés postraumático. El móvil, la intención, el por qué lo hizo todavía no está definido, pero por supuesto hay una investigación que está haciendo. Es desgraciadamente otro hecho de violencia que se da en Estados Unidos, que desgraciadamente se ha vuelto recurrente y que siempre reaviva la discusión en ese país con respecto a el control y supervisión de armas en los distintos estados. Oye, yo me quiero quedar también en Estados Unidos porque la política sigue muy interesante tras las elecciones legislativas. Ahora Donald Trump ha liquidado al fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, tras una larga batalla pública por su papel, recordemos, en la investigación de esta trama rusa que está buscando las injerencias del Kremlin en las elecciones presidenciales del año 2016 y trata también de alguna forma de esclarecer si hubo algunas relaciones con el entorno del presidente en ese tema y un posible delito también de obstrucción a la justicia. El cese del máximo responsable del Departamento de Justicia es un conflicto relacionado con una investigación que afecta directamente al presidente, crea una imagen de interferencia y daña, por supuesto, la administración republicana. Por eso no es extraño que esta bomba haya explotado después de las elecciones legislativas, porque le podría haber afectado en las elecciones que, a pesar de haber dicho que fue un éxito, Donald Trump, no fue tan éxito porque perdieron la mayoría en la Cámara de Representantes
y la ganaron los demócratas. Solo se quedan con mayoría en el Senado, lo que, claro, lo contábamos ayer, podrían los de la Cámara de Representantes abrir un proceso de impeachment, pero no llegaría muy lejos porque necesitan ser aprobados por el Senado. Y uno de los motivos para implementar esto de lanzar un proceso de impeachment es por lo mismo, por la trama rusa, un tema que le complica bastante a Donald Trump en cuanto a la política estadounidense. Así que así están las cosas. Un día después de estas elecciones legislativas, Trump le pide la renuncia porque fue, de hecho, Jeff Sessions en una carta da a entender que fue Donald Trump el que le pidió la renuncia y por eso él presenta esta renuncia. Oye, y ya hay nuevo fiscal general. Hace un par de minutos... ¿Hay un interino o ya se eligió? No, aquí en Twitter, hace 19 minutos, si no me equivoco. No, estoy mintiendo. Bueno, es... Perdón. Matthew Whitaker. Ah, él es el interino. Él es el interino, sí. Perdón. No. Es que yo Queda había visto hace un rato, pero ya... Él es un hombre... tan cambiante la información que vive en Estados Unidos. Él es un hombre que le gusta mucho a Donald Trump, así que O probablemente... sea, pero podría pasar de interino a ser fiscal. Podría ser. Ah, eso es lo que yo había visto, perdón. Sí, él es el interino que viene a reemplazar a Jeff Sessions. De hecho, creo que es muy cercano a Donald Trump. Él ha dicho, muy cercano, sí, eso leí. Él ha dicho como que ¿qué es esto de la trama rusa? En el fondo no le da el peso que tiene esta investigación que se está haciendo. Y por lo mismo, de alguna forma dicen que Donald Trump podría aplazar un poco esta elección de este cargo. Claro, vamos a ver ahí qué pasa, y esto también en coincidencia con lo que tú comentabas, José, muy bien, de las elecciones de midterm, de medio término, donde evidentemente se van reordenando las fuerzas legislativas y también la situación de Donald Trump. Hablábamos ayer con una Cámara de Representantes en su mayoría demócrata, el fantasma del impeachment volvía a reflotar. Un impeachment que no va a ser fácil si es que los demócratas quieren eso y que puede verse totalmente neutralizado por la mayoría republicana que existe en el Senado. Así que hay que ver qué sucede. 1:26 minutos, vamos al deporte. Y Joaquín Niemann disputa el Mayakoba Classic. El chileno ha tenido hasta el momento la presentación excelente con 3 birdies que lo están acercando a la punta del torneo que se disputa en México. Y el director técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, entregó la nómina para los duelos amistosos de La Roja ante Costa Rica y Honduras. Con Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel encabezando el listado, el entrenador colombiano sorprendió con los regresos de Esteban Paredes, Johnny Herrera y Jan Bosellur. Esteban Paredes de nuevo a La Roja, ¿eh? Vamos a ver. No lo veo muy convencido aquí en los controles. No, pero el capitán la lleva. No, aquí el tema de la... No, pero vamos a ver. Lo amistoso hay que probar. Una de esas para que los más jóvenes también tengan referentes como el capitán del cuadro albo. 1:27 p.m. En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. 1:28 p.m. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos como siempre todos los días en esta revisión de noticias en Duna. Sigan en nuestra sintonía, ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes. Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de los principales titulares de La Tercera PM que ya están disponibles en latercera.com. Calor, pan y calabozos, la olla de presión en que se transformó el Centro de Justicia por el paro de los gendarmes. También destacan historia de una herencia, una amante falsa, un testamento oral y otros delirios de la batalla por los 7.000 millones de pesos de un anciano muerto.
Además destaca el primer cara a cara de Dávalos y Canal 13. El tribunal cita audiencia de conciliación por millonaria demanda. Y en otros temas destaca, Belisario desclasifica la captura del Negro Palma. Lenin Guardia supo quién eran los asesinos de Jaime Guzmán y dónde se encontraban. Y en temas del espectáculo, Chayanne, el incondicional. Los principales temas que van a estar conversando hoy en el programa La Tercera PM a las 5 de la tarde. En Sinergia Inmobiliaria pensamos cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócenos en isinergia.cl.